Cambiamos de tema, nos vamos a Colombia, porque allí está nuestro compañero de Más Noticias, Edición Central, Martín Gripo. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Emi, buenas noches. Por acá todo muy bien. ¿Por allá cómo están? Pero muy bien, qué lindo de fondo se ve. En Bogotá estás, ¿no? Así es, en Bogotá, y hoy te digo que tenemos una temperatura única a esta hora de la tarde, que son aproximadamente las 6:30, 20 grados, así que la temperatura está muy agradable aquí en Bogotá, en la capital de Colombia. Antes de entrar en la información a nivel internacional y demás, ¿cuál es la comida típica? Creo que el jugo de lupo es uno de los preferidos de los colombianos, pero ¿cuál es la comida típica? Mira, yo te diría que los colombianos no pueden vivir sin su arepa. Mirá. Arepa simple o arepa rellena de jamón y queso, eso es típico. Desayuno, almuerzo, merienda, cena, en todo momento, en cualquier oficina, en cualquier lugar vas a ver a un colombiano o una colombiana comiéndose su arepa, seguramente acompañada por el clásico, el café colombiano, que claro que es muy rico. Bueno, a esta hora no viene mal una arepita. Martín, preguntarte, primero por lo que sucedió también en la República Argentina, que tiene mucha resonancia en Ecuador, sobre todo con la expulsión de la familia de un narco, de uno de los narcos que se habían fugado en Ecuador estas últimas semanas, que han sido caóticos. Bueno, contanos qué sucedió en la jornada de hoy, específicamente en la provincia de Córdoba. Mira, Emi, te cuento, vamos a hacer en realidad un repaso por las últimas novedades y por estos 10 días de conflicto armado interno, según lo que decretó el gobierno ecuatoriano, y cómo viene afectando a ese país. Según la última información, los últimos datos del gobierno ecuatoriano, unas 2.360 personas han sido detenidas en los últimos días debido a todos los diferentes enfrentamientos y conflictos que se registraron. De ese total, 150 personas fueron detenidas por presunto terrorismo, y el gobierno declaró a 22 bandas delictivas, 22 bandas criminales como organizaciones terroristas que están por fuera del Estado. Esto, bueno, son cifras muy importantes y da un panorama de lo que viene sucediendo en ese país, que está enfrentando una crisis de seguridad muy importante, con bandas como los Choneros, una de las principales bandas criminales, con relaciones con, por ejemplo, el cártel mexicano de Sinaloa, un cártel, bueno, que comercializa estupefacientes muy importante y que tiene a los principales criminales, que son los más buscados en el mundo. Y como bien lo decías, Amy, hoy se conoció la noticia de que la familia de José Adolfo Macías, conocido como Fito, este líder de la banda de los Choneros, que se escapó de la prisión de Guayaquil el 7 de enero, lo que desató justamente este conflicto 2 días después, fue encontrada en un country en la provincia de Córdoba, allí en Argentina, y fue deportada hacia Ecuador, donde fue recibida justamente con un operativo de seguridad impresionante para evitar cualquier tipo de atentado y que justamente pudieran quedar a disposición de la justicia. Sobre el criminal conocido como Fito, no hay novedades todavía, no se sabe cuál es el paradero, o por lo menos es la información que tiene la prensa, que justamente suponemos que el gobierno todavía no ha podido dar ningún dato certero o no ha podido dar con el paradero de este criminal, Emi. Bueno, una situación que se ha vivido, a ver, Córdoba no es Rosario, pero es verdad que el narco ha crecido mucho en la provincia de la Mesopotamia, ha crecido fuertemente, y sobre todo por esos indicios, ¿no? Porque llegan a countries y automáticamente empiezan a comprar viviendas al contado, de la noche a la mañana, pero estamos hablando de este personaje que tiene un ejército de los Choneros de 12.000 personas. Digo, bueno, vimos hace días nada más plasmados el poder que tienen algunos lugares donde ha dependido el narcoestado, ¿no? Lamentablemente Ecuador terminó explotando por eso. Hay dineros que la política recibe sabiendo que es del narcotráfico y después termina pasando lo que pasó en Ecuador. Un hombre muy peligroso, Martín. Muy peligroso, lo estuvimos viendo, bueno, conocimos las imágenes inclusive de un canal de televisión que fue tomado por los delincuentes, cárceles tomadas, edificios públicos y privados, y varios policías que fueron asesinados, secuestrados por justamente estas bandas en una señal de amenaza hacia el gobierno de Daniel Noboa, que intenta retomar o replicar, mejor dicho, los planes de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, con estas mega
cárceles y su lucha contra las bandas del crimen organizado. Martín, te cambio de tema y te llevo también por una actividad que hubo durante estos días, una actividad internacional, mundial, que tiene que ver con el Foro Económico Mundial de Davos. Contanos de qué se trata primero y qué temas se trataron también durante esta jornada. Sí, Emi, desde el lunes hasta justamente hoy, hasta este viernes, se desarrolló el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, un evento en el que se concentran los principales líderes de la política internacional y también los principales líderes. Mucha gente, dueñas de empresas multimillonarias, que se reúnen en esta convención para debatir sobre los principales temas que son el eje de los debates por estos tiempos. Por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial, la disminución del uso de los combustibles fósiles, el cambio climático y los conflictos armados que están en curso, como por ejemplo lo que está pasando en Medio Oriente con Israel y Hamas, o los ataques de los hutíes a los buques en el Mar Rojo. Todos estos temas se debatieron en el foro de Davos, con algunas conclusiones y con temas que van a seguir estando en la agenda. Por ejemplo, si hablamos del uso de los combustibles fósiles, desde la ONU y algunos países pidieron disminuir el uso del petróleo para calmar un poco la situación ambiental y la crisis ambiental que se está viviendo. Uno de ellos fue el presidente Gustavo Petro, presidente colombiano, que pidió que se detenga la extracción de petróleo en diferentes zonas, principalmente, según lo mencionó, en la Amazonía y en el Esequibo. Otra de los temas que se debatieron fue el conflicto en el Mar Rojo con los hutíes, que están atacando diferentes buques, entre ellos buques estadounidenses, que fue una de las listas que ampliaron en estos días, y algunos líderes, principalmente de Europa, pidieron por favor a los países petroleros, a los países que se dedican a la producción de petróleo, que no se metan en ese conflicto porque podría generar una crisis económica al aumentar o al incrementar el precio del petróleo. Y como recién te decía, Emi, la inteligencia artificial, algo que todos estamos hablando, que lo estamos debatiendo, que lo tratamos de entender y queremos saber cómo funciona, fue también el eje de este foro económico, donde se está empezando a notar una preocupación por los puestos laborales, porque la inteligencia artificial podría ya comenzar a reemplazar algunos puestos laborales, por lo que algunos líderes, principalmente de Latinoamérica, están pidiendo que se revea y se lleguen a consensos para evitar generar más pobreza y que se pueda hacer que se pueda reeducar para transformar los puestos que van a ser reemplazados por la inteligencia artificial y ver qué sucede con esa cantidad de trabajadores. Perfecto, Martín, te cambio de tema, brevemente te pregunto también, la ONU, bueno, con la cantidad de ayudas que brindó el año pasado, el 2023, contanos un poquito. Sí, te cuento muy breve, 43 emergencias declaró la ONU durante el año pasado, eso impactó en 29 países. Esto tiene que ver por emergencias, ya sea terremotos, inundaciones o incluso por la crisis migratoria que se está viviendo en Latinoamérica y el Caribe. Millones de personas que son refugiadas de la ONU, y la misma organización estima que para este 2024 va a tener que ayudar a unas 130 millones de personas, un aumento exponencial. Y justamente advirtió que los conflictos en curso y las situaciones parecen que este año no se van a detener. Bien, Martín, agradecerte, desearte un buen fin de semana también a vos ahí en Colombia. Un placer todos los informes, lunes, miércoles y viernes, con toda la actualidad internacional de lo que va sucediendo en el mundo. Te mandamos un abrazo y muchas gracias. Un abrazo para todos y buen fin de semana.